Bueno, vamos a seguir estudiando en esta mañana y meditando en la palabra de Dios. Y recuerda que a medida que vamos celebrando o acercándonos, conmemorando estas fechas navideñas, lo hacemos remarcando la idea: Cristo es el protagonista de la historia. Cristo es el protagonista de la historia. Y vimos que la Navidad no es una fiesta bíblica como tal. La Biblia no nos llama a celebrar la Navidad, pero tampoco es pecado, por supuesto, celebrar la Navidad. Lo cierto, y esta es la idea que remarcamos, es que los hijos de Dios somos llamados a celebrar esta fiesta mundial centrados en Cristo, centrados en la persona de Cristo y en su obra en la cruz. Cristo es el centro de todo y también, por supuesto, es el centro de la festividad de la Navidad. Cristo nació en Belén, murió en la cruz, resucitó al tercer día, su tumba está vacía. Y esto es lo que debemos anunciar siempre, por supuesto, pero también especialmente en estos días, que puede ser que más oportunidades vengan a nuestro alrededor. Debemos aprovechar para compartir el Evangelio, y en esta época recordamos que el Dios infinito, el Dios eterno, se hizo finito, se hizo débil, murió en la cruz, resucitó y un día volverá para traer juicio. Nadie, absolutamente nadie, puede reclamar la atención que solo Cristo merece, porque Él es el protagonista en la historia. Cristo es el protagonista de la historia. Y con esto en mente vamos a sumergirnos de nuevo en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver que Cristo es el protagonista de la salvación. Cristo es el protagonista de la salvación. Recuerda, ya estuvimos ahí la semana pasada. Y recuerda que el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Mesías, el Rey de los judíos. Y es por eso que empieza presentando su certificado de nacimiento. Es decir, presenta la demostración legítima de que Jesús es hijo de David. Es decir, es el rey que tiene el derecho a reinar. En esta mañana vamos a concentrarnos en los siguientes versículos, desde el 18 al 25 del capítulo 1 de Mateo, donde se nos presenta el nacimiento de Cristo. Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí nuestro texto en esta mañana. Y en estos versículos del 18 al 25 vamos a estudiar tres aspectos del nacimiento de Cristo que nos llevan a considerar que Cristo es el protagonista de la salvación. Tres aspectos del nacimiento de Cristo que nos llevan a considerar que Cristo es el protagonista de la salvación. Ahora, antes de adentrarnos en este bosquejo, debemos de partir de una pregunta que es clave y que está en este mismo Evangelio. Si pasas un poco más adelante, en Mateo capítulo 22 y versículo 42, aparece una pregunta que es clave y que debe de estar en nuestra mente. Mateo capítulo 22, versículo 42. Es una pregunta que Jesús formula a los fariseos para probarlos, pero además es una pregunta que es necesaria formular a cualquier persona de cualquier generación. Fíjate, dice el 22, 41. Estando reunidos los fariseos,
Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Quédate con esa pregunta: ¿de quién es hijo? Lo que Mateo capítulo 1 está diciendo es que está presentando a Cristo como el Mesías esperado. Cristo es el Mesías esperado y por eso en los versículos que veíamos la semana pasada, del 1 al 17, se nos presenta la genealogía y a partir del 18 al 25 el nacimiento. Este Mesías esperado nació. Vimos en los primeros 17 versículos que Cristo es el protagonista de la promesa. Él era descendiente de Abraham, descendiente de David. Él había tomado una forma humana y era el heredero legítimo para reinar. Ahora en los versículos del 18 al 25 vamos a ver cómo Jesús es hijo de Dios, lo que va a permitirnos adentrarnos en la divinidad de Jesús. Y a medida que vemos estos versículos sobre la encarnación de Dios, vemos cómo Él toma un cuerpo de carne, lo que va a permitirnos ser librados de la paga del pecado con su muerte en la cruz. Así que el capítulo 1 de Mateo, los primeros 17 versículos, mientras nos describe el linaje de Jesús, su derecho legítimo a reinar, su humanidad, los versículos 18 al 25 nos muestran que el nacimiento de Cristo fue virginal. Fue un nacimiento sobrenatural que no tiene igual porque Él es Dios. Y esto nos lleva a una conclusión que es capital, a una verdad que es fundamental, y es que Jesús es Dios hombre. Jesús es Dios hombre, completamente hombre y completamente Dios. 100% hombre y 100% Dios. Si Jesús no fuera Dios, jamás podría haber conquistado la muerte, jamás podría haber vencido al pecado. Ahora, debemos adentrarnos y debemos conocer esta doctrina del nacimiento de Jesús. Es algo fundamental, es algo que no podemos ignorar, es algo que herejías que giran en torno alrededor no podemos tolerar, sino que debemos conocer y debemos anunciar cómo fue el nacimiento de Cristo. De tal forma que, como veremos y como hemos leído, la simiente pecaminosa que hay en toda persona desde Génesis capítulo 3 debido a la caída del hombre y la introducción del pecado, no estaba en él. Él no nació de una simiente corruptible como tú y como yo, sino que Él nació de una simiente incorruptible. Por eso afirmamos que Cristo es el Cordero sin mancha. Por eso Él pudo ser el sacrificio aceptado por el Padre. Por eso Él y solo Él puede librarnos del pecado, de la paga del pecado que es la muerte. Por eso la encarnación de Cristo es tremendamente fundamental. Es fundamental para la cristiandad, es fundamental para tu vida, es fundamental para nuestra fe. Jesús es Dios en un cuerpo de carne humana. Alguna gente con una mente perversa, herejes, han llegado a afirmar que, bueno, sí, Cristo existió, pero era un ser espiritual. No tenía una forma humana con cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. Así que esa situación explicaría que Él pudiera soportar todo lo que soportó y hacer lo que Él hizo. Esto, como digo, sin duda es una herejía. Y me gustaría que partiéramos en este viaje por el nacimiento de Jesús en un pasaje precioso y que ya hemos leído esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Fíjate, ahí está Juan escribiendo y Juan escribe como testigo ocular. Él lo había visto con sus propios ojos. Y dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que Jesús no era solo un ser espiritual, sino que Él fue totalmente hombre. No fue una apariencia, sino que desde su nacimiento, como ahora veremos, tomó forma humana. Lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Jesús fue 100% hombre. Y fíjate, otro pasaje tremendo, Colosenses capítulo 2, el versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9, un versículo que probablemente conozcas y que hemos estudiado en
en alguna ocasión. Fíjate lo que dice Colosenses 2:9, ahora es Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Él es Cristo. Y fíjate lo que está diciendo ese versículo, que toda la esencia de la divinidad estaba dentro de un cuerpo humano, dentro del cuerpo humano del Señor Jesús. Y esa idea de esa palabra que aparece ahí, plenitud, da la idea de un vaso que está lleno de agua hasta su culmen, de tal manera que si una sola gota de agua cayera más dentro del vaso, el vaso se desbordaría. Así es Jesús de Dios, es 100% Dios, es la esencia de la divinidad dentro de un cuerpo humano. Fíjate, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, en forma de cuerpo corpóreo, en Él. Él es 100% hombre, Él es 100% Dios. Jesús es Dios en un cuerpo humano. Y ahora, el Señor hizo muchísimas cosas sobrenaturales. Su propia resurrección fue algo sobrenatural. Su propio ministerio fue sobrenatural. Recuerda, Él calmó la tempestad. Él hizo que los vientos, el mar le obedecieran. Él sanó enfermos. Él resucitó muertos. Y por supuesto, también su nacimiento fue algo sobrenatural. Jamás alguien en la humanidad había nacido sin simiente corruptible. Jamás alguien había nacido sin la simiente del pecado. Así que esto es algo tremendamente importante, porque del nacimiento virginal de Cristo depende nuestra salvación, que el sacrificio fuera aceptado por el Padre. Así que, queridos hermanos, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios, y esto es tremendamente necesario. Esto es lo que en teología se conoce como unión hipostática. De tal manera que dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, se mantienen plenamente en toda su esencia. Jesucristo nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Dos naturalezas, hombre y Dios, completas y permanentes. No podríamos hablar de la encarnación de Jesús sin pasar por Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahí los versículos 5 al 11 nos están hablando de esta humillación y posterior exaltación de Cristo. Pero fíjate, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, versículo 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Fíjate lo que dice ahí el versículo 7. El 6 dice que existía en forma de Dios, es decir, su naturaleza era Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esto es la kenosis. Pudiéramos entender que Él se vació de su divinidad, que Él se quitó la divinidad, pero esto jamás sucedió. Lo que está diciendo ahí, se despojó a sí mismo, no está diciendo que en ese momento Él se quitara su divinidad y dejara de ser Dios o renunciara a todos sus atributos divinos. Esto jamás sucedió. Siempre fue Dios y siempre, desde el momento de la encarnación, fue hombre. Ahora, a partir del versículo 7, en el griego hay una serie de sucesiones de oraciones subordinadas que son capitales y que nos van a dar sentido a este texto. Recuerda que una oración subordinada es aquella que depende completamente de la anterior. Entonces, si le preguntamos a la oración ¿cómo?, nos vendrá la respuesta en la siguiente oración. De forma práctica, fíjate, versículo 7. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Bueno, lo hizo tomando forma de siervo. ¿Cómo tomó forma de siervo? Haciéndose semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo semejante a los hombres? Humillándose a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la kenosis, esto es la grandeza de la encarnación. A su perfecta naturaleza divina, 100% Dios, añade la naturaleza humana.
a su perfecta naturaleza divina, añade la naturaleza humana. Y esto es lo que pasa en el momento de la encarnación. Esto es lo que pasa en el momento del nacimiento de Jesús. Jamás dejó de ser Dios ni perdió sus atributos. Pero Él tampoco fue solo Dios, sino que fue hombre. Y como hombre lloró, tuvo hambre, pudo compadecerse de las debilidades de otros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene esta encarnación de Dios para nosotros? Bueno, generalmente, o de forma muy resumida, podríamos decir mucho más, pero son tres implicaciones fundamentales. La primera es que el hecho de que se encarnara era la única forma de que Él podía morir en la cruz. Si no hubiera tomado forma humana, no hubiera podido hacerlo. De tal manera que al tomar forma humana, Él se constituyó en un sacerdote humano que podía representarnos. Lo hemos leído hace un momento en Romanos capítulo 5. Ahí está la justicia representativa. De tal manera que, igual que un sacerdote anterior, Adán, nos representó en desobediencia, ahora Cristo, como sacerdote, como postrer Adán, nos representa en obediencia. Esto, a menos que Él hubiera sido encarnado, hubiera sido imposible. El Adán postrero, Cristo, como digo, ahora nos pudo representar en obediencia. Así que a menos que se encarnara, era imposible que muriera en la cruz. Una segunda implicación es que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque en su etapa de ministerio en la tierra, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El hecho de que fuera tentado en todo le constituye con la capacidad de poder compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos. Y por eso mismo también tenemos un abogado perfecto para con el Padre, como también hemos leído en esta mañana. Si no hubiera tomado forma humana, no podría compadecerse de nuestras debilidades. Y hay una tercera implicación general, y es que el hecho de que tuviera forma humana hace que nosotros hoy tengamos un ejemplo de vida perfecta. Podemos tener un ejemplo de vida perfecta, la vida de Cristo Jesús. Y una vez con esto ya en mente y habiendo dado alguna idea general acerca de la encarnación y de la importancia de la encarnación de Jesús, de sus dos naturalezas, completamente hombre, completamente Dios, vamos a su nacimiento en Mateo capítulo 1. Y como decía anteriormente, vamos a ver tres aspectos del nacimiento de Cristo que nos llevan a considerar que Cristo es el protagonista de la salvación. Y así veremos tres aspectos. El primero de ellos está en el versículo 18. Y veremos que su concepción asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Su concepción asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. En segundo lugar, los versículos 19 al 23, veremos que la explicación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. La explicación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Y por último lugar, el tercer aspecto, los versículos 24 y 25, veremos que la consumación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. La consumación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. De vuelta a Mateo capítulo 1, versículo 18. Vemos en primer lugar que su concepción asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Dice el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el resumen de este versículo? María ha quedado embarazada y ha quedado embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como hemos dicho anteriormente, que no había una simiente humana pecaminosa, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Solamente un inciso, ahí al principio dice, y el nacimiento. Esa palabra nacimiento es la misma palabra que aparece en el 1:1 para hablar de genealogía. Y esto nuevamente nos está apuntando a la humanidad de Jesús. Y dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. O como lo traduce Reina Valera 60, fue así. No fue de otra forma. No hay que adaptar la ciencia a la Biblia. No debemos de crear historias paralelas para demostrar lo que dice la Biblia, sino que la Biblia es rotunda. Fue así.
No hay más. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, aquí aparecen dos personajes que sin duda no son los protagonistas de la historia. De María realmente no sabemos mucho. Sabemos que María vivió en la zona de Nazaret, que sería mayormente pobre, lo que haría que tuviera que trabajar arduamente. Sabemos que tenía una hermana que estaba ahí a los pies del Señor Jesús en la cruz, pero no sabemos mucho más. Ahora, hay un detalle de su carácter que es clave y que lo encontramos en Lucas capítulo 1, los versículos 35 al 38. Vamos a ver cómo era el carácter de María. Insisto, María no es la protagonista de la historia. Fíjate, versículo 35. Vamos desde el 34. Entonces María dijo al ángel, Lucas 1:34, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Estamos en un pasaje paralelo al que estamos estudiando en Mateo 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Versículo 38, Lucas 1. Fíjate, este era el carácter de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo nos dice mucho acerca del carácter de María. Fíjate, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bueno, podemos decir dos características fundamentalmente de María, y es que era una mujer sometida a la palabra de Dios y además era una mujer de fe. Una mujer que estaba sometida a la palabra de Dios y era una mujer de fe. Imaginaos que esto mismo os hubiera pasado a alguna de vosotras, que os aparece un ángel y que os dice que vais a concebir del Espíritu Santo. Bueno, probablemente nos hubiéramos echado la mano a la cabeza. Ahora, la respuesta de María fue, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como se dice en Jaén, ni rechistó, no dijo ni mu. Este era el carácter de María. Ahora, ¿qué sabemos de José? El otro personaje que aparece en el versículo 18 y que no es protagonista de la historia. Bueno, sabemos que era un carpintero, que también sería un arduo trabajador y también sabemos que en ningún momento se le menciona como padre. Ahora, sabemos algo de su relación con María y lo tenemos en este versículo 18. Y es un versículo que ha dado mucho que hablar, pero lo que dice el versículo 18 es que su madre María estaba desposada con José antes de que se consumara el matrimonio. ¿Qué significa esto que aparece en Mateo 1:18? La tradición judía, la tradición de la antigüedad, establecía una norma que es que desde el momento en que se unían dos personas, había un periodo de 12 meses hasta que esas personas se podrían encontrar en el acto sexual, en el acto físico, en el acto del matrimonio. Y en esta situación intermedia de ya estar unidos, pero sin haber tenido contacto sexual, se encontraban María y José. Era como una especie de promesa, una especie de contrato, una especie de compromiso que se establecía entre los dos, de tal forma que era una forma de demostrar el respeto y su limpia vida anterior. Y en esta situación estaban. El matrimonio en ellos no había sido consumado en el acto físico. Estaban unidos, pero no se había consumado el matrimonio. Y dice ahí, antes de que se juntasen. Esto es lo que significa eso. Antes de cualquier acto físico, en ese momento se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló que estaba embarazada y que había sido por obra del Espíritu Santo. Entonces su concepción fue por obra del Espíritu Santo. En María no había habido ninguna simiente humana, pecaminosa, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Y esto es esencial, porque su concepción, la forma en la que María quedó embarazada, asegura que Cristo es el protagonista de la historia. Cristo es el protagonista de la historia de la salvación, porque estaba apartada de cualquier simiente humana y de cualquier simiente pecaminosa. Así que su concepción, la que nos presenta el versículo 18, asegura que Cristo es el protagonista de la salvación.
Ahora, en segundo lugar, veamos los versículos 19 al 23 y veamos que la explicación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. La explicación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Fíjate, versículo 19. Imaginaos José, por un momento. Imaginaos la situación de José. Dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Menuda papeleta se encontró José. Y fíjate que José era un hombre bueno, entended esto entre comillas. La Biblia le describe como un hombre justo y verdaderamente pocas personas en la Biblia son definidas como justas, en el sentido de que era una persona justa, ejemplar. Y dice, y José, su marido, no era su novio, como algunos dicen, no era su novio, era su marido, dice la palabra de Dios, y José, su marido, él no quería difamarla. Él era un hombre santo que no quería ensuciar el nombre de otra mujer. Quiso dejarla en silencio, secretamente, sin hacer ruido. Probablemente las consecuencias sobre María, si esto hubiera salido a la luz en aquel tiempo, hubieran supuesto el apedreamiento. Evidentemente esto no estaba en el plan de Dios. Pero José lo primero que pensó es, no quiero difamar a María, no quiero hacerle daño, no quiero ensuciar su nombre, así que pensó en dejarla en silencio. Piénsalo, él se entera que su mujer estaba embarazada y él no sabía de qué forma había sido. Él se pregunta, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ser que una mujer, María, que en apariencia es buena, es una buena mujer, pero que yo no he hecho nada con ella, ahora esté embarazada? Pero gracias a Dios que el Señor trajo claridad en esto. Y ahora en estos versículos vemos la aclaración o la explicación que asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. El Señor lo aclara todo esto a partir del versículo 20, fíjate. Pero mientras pensaba en esto, dice, mientras pensaba en esto, o sea, él no lo había hecho todavía, él nunca llegó a hacer lo que dice el versículo 19 que podía pensar, que estaba pensando, pero nunca lo hizo. Versículo 20, pero mientras pensaba esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en el versículo 20 se aparece el ángel del Señor, esto es una visitación, y se aparece ahí el ángel del Señor y le dice, mira, estoy ahora extrapolando fuera del texto, José, mira que te comprendo, que la reacción puede ser natural, pero no temas, porque lo que hay en el vientre de María no es de una simiente corruptible, sino que es del Espíritu Santo. No temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué es esto, José, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Jesús puede salvar. Ninguna otra cosa puede salvar al pecador aparte de Cristo. Y te lo aclaro, José, esa simiente que hay en María es una simiente sin mancha, es perfecta, es una simiente incorruptible y viene para salvar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque era tremendamente necesario. Era imperiosamente necesario, era urgentemente necesario. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 3. Toda la humanidad es pecadora. Todos somos pecadores. A una se han hecho inútiles, todos están desviados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Efesios capítulo 2 dice que por naturaleza somos hijos de la ira, lo mismo que los demás, que estamos esclavizados bajo la influencia de Satanás. Y entonces, ante esta situación, José, es necesario que Dios se encarne. Es necesario que Dios tome forma humana para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es necesario que Dios tome forma humana, venga y María dé a luz de una forma tan sobrenatural y tan perfecta. Además, ese que va a venir va a padecer muchísimo. Va a sufrir lo indecible, va a ser maltratado, burlado y va a morir de una forma
horrenda, en la cruz, en una muerte que, aparte de ser tremendamente dolorosa, estaba reservada en aquel tiempo para lo peor de la sociedad. Y así va a morir ese que nace en Belén. Pero gracias a eso, a esa muerte, gracias a que va a derramar hasta la última gota de su sangre, el Dios perfecto, el Dios encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío, gracias a que sufrió, a que padeció dolor, gracias a eso, ahora nosotros podemos ser justificados. Tenemos redención, perdón de pecados y podemos ser reconciliados con Dios. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, imputados, cargados ahí en la cruz, en ese madero, en esa obra de Cristo en la cruz. Esa es la grandeza del Evangelio. José, esto que van a hacer en el vientre de María no es de una simiente humana. El que va a nacer ahí, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y solo en Jesús hay salvación. Recuerda Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra forma. Además, vas a llamarle, versículo 21, Jesús. Ese nombre significa exactamente Salvador. Tremendo. Ahora fíjate, los versículos 22 y 23 nos dan más luz a nosotros como lectores, mostrándonos la conexión con el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las promesas de Dios. Fíjate, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí está citando Isaías 7:14. Y ya desde la antigüedad, el profeta Isaías anunció que esto iba a pasar. Y esto es una prueba más, queridos hermanos, de que Dios cumple sus promesas. Es una promesa de Dios cumplida. Algo que se dijo que iba a suceder y sucedió. Igual que el Señor anunció su muerte y sucedió. Igual que el Señor anunció su resurrección y aconteció. Igual que el Señor prometió cielos nuevos y tierra nueva para cada uno de sus hijos. Y queridos hermanos, y damos gracias a Dios por ello, esto va a acontecer porque Dios es fiel a su promesa. Y esto que vemos aquí es el cumplimiento de la promesa. Fíjate, y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No es un ser extraño, no es un ser extraterrestre, y entendés esta expresión, sino que es Dios que está añadiendo una naturaleza humana. Es el Dios hombre. Dios cumple su promesa. Y lo que ya anunció el profeta se estaba cumpliendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tomando forma de cuerpo humano, añadiendo la naturaleza humana a su naturaleza divina. Esta tremenda explicación, tremenda aclaración, asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Ahora hay un tercer aspecto del nacimiento de Cristo que asegura que Cristo es el protagonista de la salvación, y es la consumación. Y lo vemos en los versículos 24 y 25. La consumación asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. ¿Qué es esto de la consumación? Bueno, que lo que se dijo que iba a pasar, pasó. Dice el versículo 24, y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. José tampoco empezó a hacer preguntas desesperadamente. No empezó a luchar contra esto, no empezó a divagar, a decir, ¿pero por qué? No, sino que lo aceptó y no intimó con ella, con María, hasta que Jesús, el Hijo de Dios, nació. Fíjate lo que dice el versículo 25. Y la conservó virgen, es decir, no la conoció una vez más, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Jesús fue concebido de una virgen. Ahora, ¿tuvo hermano Jesús? Claro que sí. Juan 7 habla de esto. Claro que sí. Fruto de relaciones sexuales lícitas dentro del matrimonio entre José y María, pero posteriores al nacimiento del Mesías. Así que esto que vemos aquí fue un nacimiento virginal consumado, cumplido conforme estaba establecido.
Y el hecho de que esto fuera así, de que pasara, que Jesús naciera del vientre de su madre por obra del Espíritu Santo, sin ningún tipo de simiente corruptible, humana, de pecado, el hecho de que esto fuera así, asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. José no dejó a María, la tomó consigo, la conservó virgen hasta que dio a luz ese hijo al que puso por nombre Jesús, como se le había mandado. Y así nació Jesús, así nació el Mesías, así nació nuestro Redentor. Y en el capítulo 1 vemos que Jesús es Dios hombre. Aquel que nace aquí no es un cualquiera, no es otro más, no era de simiente corruptible, pecaminosa, sino que de esta forma gloriosa, perfecta, sobrenatural, por medio del Espíritu Santo, se concibió a Dios en forma humana. De tal forma que esa posibilidad de una vida libre de pecado, una vida libre en su simiente, le hace estar excluido de ese Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Ahí no está el Señor Jesús. Y gracias a que nació en Belén y a que tomó forma humana, se constituyó, como hemos dicho anteriormente, en el representante sacerdotal de cada una de las personas que han de ser salvas. Si estás en Cristo, todos tus pecados pasados, presentes y futuros estaban ahí cargados, imputados sobre la persona de Jesús, sobre el Hijo de Dios, sobre el Dios encarnado. Y de esa forma, Él muere en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros tenemos libertad. Estamos liberados de la paga del pecado que es la muerte. Y hoy tenemos el abogado perfecto, el gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestra debilidad. Queridos hermanos, el nacimiento de Cristo es capital. Porque cuando entendemos esta realidad de la encarnación de Dios, de esta forma vemos que realmente el sacrificio podía ser aceptado por Dios. Cualquier otra forma pecaminosa, cualquier otra forma que se alejara de este plan, quedaría invalidada. Tenía que ser el Cordero sin mancha, libre de pecado, de toda simiente corruptible, el que cargara en la cruz con todo nuestro pecado. Sería imposible mirar a Belén sin ver la sombra de la cruz, sin vislumbrar la cruz gracias a la obra en que hemos podido ser salvos. Y esto nos lleva a adorar a Dios, nos lleva a alabarle, porque aun siendo míseros gusanos de la tierra, insignificantes, gracias a Jesús, a Cristo, a su obra en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando leemos la Biblia, a veces podemos pasar por alto sin querer algunas cosas, pero nunca debemos pasar por alto el mensaje de la gracia, que a fin de cuentas es el corazón de la historia de la Navidad. Y sí, queridos hermanos, el mensaje del nacimiento de Jesús es un mensaje de gracia, de la gracia de Dios para con nosotros. Porque gracias a esto podemos recibir algo que no merecemos en absoluto. En su infinita misericordia, Dios está haciendo por los pecadores lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Está reparando vidas quebrantadas. Está dando vida a aquel que está espiritualmente muerto. Por eso Él vino, para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo es el protagonista de la salvación. Cristo es el único y suficiente protagonista de la salvación. Y esta gracia está vigente hoy en día. Jesucristo aún sigue salvando a su pueblo de sus pecados. Ningún pecado, sin que importe cuán horrendo sea, pone a los pecadores fuera de su alcance. Hebreos 7:25 dice que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tanto, Cristo es aún hoy el único camino de salvación. Cristo y solo Cristo es el protagonista de la historia. Es el único que puede transformar radicalmente tu vida.
Es al único al que puedes aferrarte cuando todo está en tinieblas. Él es la luz. Tenemos que tener esta realidad en mente a medida que nos adentramos en estas fechas navideñas. No perdamos la perspectiva de aquello que verdaderamente recordamos. Que nuestras vidas sean cristocéntricas, que recordemos cuál era nuestra condición antes de ser salvados por la gracia de Dios y que aprovechemos este tiempo para predicar el único mensaje que puede transformar vidas, viviendo agradecidos a Dios por el perfecto plan de redención que tuvo su momento culminante con la venida de Cristo y con su obra en la cruz. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de abrirla libremente. Señor, y a medida que somos expuestos a ella, reconocemos, Señor, cuán pequeños somos, cuán miserables somos y, Señor, nos maravillamos al contemplar tu gloria, tu majestad y la perfección del plan de redención. Señor, reconocemos nuestra trágica y terrible condición de pecado sin Cristo, la tremenda necesidad de la venida de Cristo a este mundo, su encarnación, y cómo solo gracias a Cristo, a su obra suficiente a la cruz, es que hemos podido ser reconciliados. Señor, que estas verdades no se queden en una mera escena de Navidad, en una postal, en una historia que contar a nuestros hijos, Señor, sino que podamos entender la profundidad de esta realidad. El Hijo de Dios, Dios encarnado, tomando forma humana para salvar a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida centrada en esta realidad de una forma cristocéntrica y que todo, Señor, cuanto hagamos pueda verdaderamente traer gloria a tu nombre. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de ser transformados, renovados cada día, Señor, y que sigas obrando en cada uno de nosotros para santificación. Reconocemos, Señor, que Cristo es el protagonista de la salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Señor, y rogamos si alguna persona en esta mañana no te conoce, Señor, vive separado de ti, enemistado de ti, aún en una fachada de religiosidad externa, en un autoengaño, Señor, que tú puedas obrar conforme a tu voluntad en cada vida, Señor, y traigas salvación conforme a tu tiempo y santificación, Señor. Y todo esto lo oramos agradecidos por tu palabra, por tu obra en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.